Y más sobre nuestra salud. Atención si van a viajar con un bebé a ciertos países de la Unión Europea. La Asociación Española de Pediatría recomienda vacunar a los menores de 1 año contra el sarampión. El motivo es un brote que se está dando en lugares como Italia, Francia o el Reino Unido. El sarampión era una enfermedad casi erradicada, pero la decisión de algunos padres de no vacunar ha hecho que reaparezca con fuerza. En Canarias, un 95% de los niños están correctamente vacunados, no así en otros países de Europa. Si van a poblaciones que hay una cobertura mayor de grupos antivacunas, pues si desafortunadamente hay 5 o 6 niños en ese momento que no están vacunados, pues todos ellos pueden enfermar y ellos pueden ser los que vayan contagiando al resto de personas no vacunadas. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Italia, Reino Unido o Alemania. Por eso, desde la Asociación Española de Pediatría se recomienda vacunar a los menores de 1 año, ya que aún no tienen puesta su primera dosis. Si un niño antes de los 12 meses va a viajar a estos países, le recomendamos que se vacune, porque es que puede contagiarse una enfermedad que es potencialmente peligrosa. Un niño de 6 a 12 meses debería vacunarse y los niños antes de los 6 meses no es necesario que se vacunen porque ya tienen anticuerpos de su madre. Desde el 1 de julio el calendario de Canarias ha cambiado. Las 2 vacunas que se administraban a los 3 años se convierten en una sola para proteger del sarampión, rubeola, parotiditis y varicela. En cuanto a la del papiloma humano, se adelanta a las niñas de 12 años y no de 14. Este es un tema muy interesante. Luis Ortigosa nos acompaña esta mañana. Él es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Le saludamos. Muy buenos días, señor Ortigosa. Gracias por venir. Buenos días. A mí esto me llama la atención. Vacunarse para ir al Reino Unido, a Francia, a Italia. ¿Esto es una excepción o es una tendencia de los últimos años, el sarampión? Esto es la otra cara de la moneda. Hace 15 años decíamos, tenemos que vacunar a nuestros niños cuando van a África, porque se pueden contagiar del sarampión. Ahora decimos, tenemos que vacunar a nuestros hijos si van a Europa, porque se pueden contagiar del sarampión. Y esta es la realidad. La realidad es que desde hace unos años hay países, sobre todo del sur de Europa, como Francia, Italia, Grecia, Rumanía, pero además está el Reino Unido, Bélgica, Alemania, donde están reemergiendo enfermedades, entre ellas el sarampión, enfermedades que estaban además en fase de eliminación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Teóricamente, en unos años, el sarampión junto con la poliomielitis eran 2 enfermedades a ser erradicadas. La polio, si tenemos al final de esta entrevista tiempo, hablaremos de lo que va a pasar con la polio, va a desaparecer. Sin embargo, con el sarampión está pasando lo contrario. ¿Y por qué? Por estos movimientos contrarios a la vacunación volvemos nuevamente. Este tema surgió en el año 1998, cuando un médico inglés quiso relacionar vacunar el sarampión con una serie de problemas y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Las estamos sufriendo ahora y estamos previniendo que esta bomba nos explotase y ya nos ha explotado. Bueno, antes de saber exactamente por qué hay más sarampión, les voy a enseñar un mapa que nos ha dado el señor Ortigosa. Los tonos naranjas, rojos, como ven, son los países donde más casos de sarampión hay, y esto es datos del año 2017. 2017 me decía, señor Ortigosa, que los casos se multiplicaron por 4 respecto al 2016. El año pasado hubo más de 20.000 casos de sarampión en la zona europea de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y en lo que vemos de año, ya esos casos se están multiplicando por más. Es decir, tenemos datos de Francia, más de 2.000 casos este año, de Italia, más de 2.000 casos este año, de Grecia, con lo cual el brote va en aumento. Por eso ha surgido esta alarma. Y sí quiero a ver si en un minuto puedo, sobre todo, desmontar la alerta o la alarma que se ha generado entre los padres. En Canarias y en España tenemos que estar muy tranquilos. Nuestros niños están muy bien vacunados de sarampión y de otras muchas enfermedades. El 95% de los niños canarios y españoles están perfectamente vacunados del sarampión. No hay problema, no hay problema. El problema es los niños que no están vacunados y que tienen que ir a estos países los que puede haber sarampión. Los niños están vacunados a partir de los 12 meses, por eso ha surgido la noticia. ¿Qué hacemos con los niños que tienen menos de 12 meses? Ahí puede haber un cierto riesgo, son muy poquitos, y de hecho, padres que vayan a viajar a Europa, si son viajes turísticos de estos de corta duración, generalmente no hay que alarmarse y no hay que vacunar. Cuando ya el viaje se va a prolongar más allá de 2, 3, 4 semanas, sí que sería conveniente niños lactantes entre 6 y 12 meses que reciban esa vacuna frente al sarampión. Es decir, estamos hablando de un viaje a esos países de larga estancia, lo cual ya restringe mucho a las personas. Exactamente. Yo me pregunto, en España vacunamos del sarampión a los niños al año. Imagínense que nos vamos 3 meses a Francia, hay que vacunarlo. Con 10 meses,
¿Pasa algo para adelantar esa vacuna o no hay riesgo? No, entonces ese es el tema. El tema es que si un niño de 10 meses, por ejemplo, va a viajar y va a estar con sus padres durante una estancia larga en esos países, en estos momentos podemos recomendar que ese niño de 10 meses reciba una primera vacunación, teniendo en cuenta que la vacuna que va a recibir a los 12 meses también tienen que recibirla. Es decir, esta vacuna no cuenta dentro del calendario vacunal, es una vacuna preventiva para evitar que tuviese el riesgo de poder tener contacto y enfermar. Y después hay que vacunar con una segunda dosis a los 3 años. Y en este momento se acaba de hacer un cambio muy interesante en el calendario de vacunaciones de Canarias y la vacuna, los padres saben que a los 3 años se vacunan a los niños frente al sarampión, paperas y rubéola por un lado, triple vírica, y frente a la varicela. Son 2 inyecciones distintas. A partir del 1 de julio, todos los niños que cumplan 3 años van a recibir una única dosis porque estas 4 enfermedades van a estar agrupadas en una sola inyección. Es decir, importante, si estamos en ese caso, nos vamos muchos meses a un país, con 10 meses el niño lo vacunamos y no se quita la vacuna de los 12 meses. Hay que continuar calendario. Calendario significa un niño que está correctamente vacunado tiene que recibir una vacuna frente al sarampión, paperas y rubéola, es una vacuna triple vírica, vienen las 3 enfermedades juntas, a los 12 meses primera dosis y a los 3 años segunda dosis. ¿Qué pasa si ese bebé tiene menos de 6 meses? ¿4 o 5 meses? Generalmente los bebés tan pequeñitos suelen tener anticuerpos maternos pasivos, es decir, durante el embarazo la madre le ha ido transmitiendo por vía transplacentaria anticuerpos frente al sarampión y otras enfermedades, y esos niños suelen estar inmunes y sería excepcional que un niño por debajo de los 6 meses sufriese esta enfermedad. Bueno, vamos a hablar del por qué. ¿Por qué vuelve el sarampión a países del primer mundo, entre comillas, desarrollados como el Reino Unido o Francia? Usted apuntaba desde el principio con cierto enfado a estos movimientos antivacunas. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué dicen esos movimientos antivacunas y por qué tanta gente se está apuntando a ellos? Bueno, el problema es tampoco, la última vez que estuve aquí en Televisión Canaria hablamos de este asunto y yo le di la vuelta a esta pregunta diciendo que en Canarias y en España lo que tenemos que hacer es felicitarnos de que los padres vacunan muy bien a sus hijos y que nuestros hijos en el 95% están bien vacunados, con lo cual estos movimientos antivacunas en España afortunadamente en este momento tienen muy poco predicamento, muy poco, con lo cual lo que habría que hacer es a los padres que tienen dudas, no son estos padres que militan en movimientos antivacunas, que son gente que milita con una fe ciega en contra de las vacunas, que prefieren no utilizar antibióticos, casi prefieren volver a siglos anteriores, de vivir en cuevas donde no había ni luz, ni agua. Es una triste desgracia que existan este tipo de personas que piensan de esta forma, pero hay muchos padres que nos están oyendo en este momento y que tienen dudas porque oyen muchas cosas y oyen de los peligros de las vacunas, de los efectos secundarios. Padres que nos están escuchando, simplemente consulten en su centro de salud, en sus pediatras, a sus enfermeros y las dudas que tengan sobre vacunas, resuélvanlas, porque vacunar es importante para sus hijos, vacunar es un derecho de todos los niños. Las vacunas previenen enfermedades graves y mortales como el sarampión. Las vacunas todos los años en el mundo salvan más de 3 millones de muertes en niños y eso está más que demostrado, no hay que ir más allá, sino esto es ciencia pura. Sí, el bienestar que tenemos en Europa, en el mundo desarrollado, se lo debemos a las vacunas, creo que eso es innegable. Y sin embargo, en el año 1998, esto lo hemos dicho muchas veces, un médico inglés, Andrew Wakefield, sacó fue un fraude además científico, donde trató de relacionar vacunas del sarampión con un grupo de enfermedades y eso generó muchas dudas entre padres, dudas que han ido circulando y llegamos a este momento. En este momento, hace 4 meses, la Comisión Europea de la Salud ya se puso las pilas, afortunadamente, y se va a establecer en estos próximos meses y en el próximo año sobre todo, una campaña masiva en todos los países europeos a favor de la vacunación, quitando estos mitos, estas creencias y estos bulos que están lanzando estos movimientos antivacunas y generando entre la población que tiene dudas pues la importancia de las vacunas como herramientas públicas de salud para sus niños y para la población. Me gustaría enseñar de nuevo el mapa para comentarles un dato que no dimos antes y que creo que es importante. Les decía yo antes en este mapa, fíjense en los países, en esta ocasión en verde no hay datos de sarampión. Canarias, que no está en el mapa, estaría en verde. Es decir, aquí no hay casos de sarampión desde hace bastante. El último caso de sarampión que hubo aquí fue hace 2 años en el puerto de la Cruz. Son casos importados, son casos que vienen de fuera y fue precisamente ¿de quién? De un niño italiano. Italia el año pasado tuvo 5.000 casos de sarampión. Italia, en enero de este año, el gobierno de Italia ha hecho obligatoria la vacunación precisamente para tratar de frenar este movimiento en auge de estos movimientos contrarios a la vacunación. Y ese niño italiano que vino ya enfermo, con fiebre y que pensó con una erupción en el puerto de la Cruz mientras se encontraba de vacaciones, fue después a uno de los hospitales públicos, estuvo durante varios días circulando por nuestra...
nuestra isla y ningún niño, ni ningún adolescente, ni ningún adulto enfermó. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos unas altas coberturas de vacunación y funciona lo que nosotros llamamos cobertura de grupo. Es decir, si nosotros conseguimos que de cada 100 niños, como mínimo el 95% de ellos, 95 estén vacunados, ese 5% restante casi que queda excluido de la posibilidad de una infección. Por eso es importante mantener estas coberturas altas en primera dosis y la segunda dosis, que a veces los padres se olvidan. Es muy importante el administrar esta segunda dosis de vacuna frente al sarampión a los 3 años. Me decía usted que el caso contrario del sarampión es el polio. ¿Qué está pasando con el polio? Es la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que, junto con el sarampión, la Organización Mundial de la Salud decidió hace unos años establecer un programa mundial de eliminación, que significa eliminar, significa quitar que esa enfermedad circule por distintas áreas, por Europa, por Asia, y erradicar. Erradicar significa que la enfermedad desaparece de la faz de la Tierra. En este momento, con datos de esta mañana mismo, que accedía al portal de la polio, solamente ha habido 12 casos de polio en el mundo, situados en 2 países, Pakistán y Afganistán. Es decir, que si seguimos a este mismo ritmo de vacunaciones masivas, vamos a conseguir que en 2 o 3 años la poliomielitis sea la segunda enfermedad erradicada. Y la tercera tendría que haber sido el sarampión, pero fíjense ustedes lo que está pasando ahora mismo en Europa. Es terrible. Supongo que hay que felicitarse que ni en España ni en Canarias esos movimientos antivacunas han tenido predicación. Estamos haciendo cosas bien. Muchas veces nos castigamos con las cosas que hacemos mal, pero en este caso Este mismo programa está haciéndolo. La Dirección General de Salud Pública lo está haciendo, el Gobierno de Canarias lo hace y el Gobierno de España lo hace. Es decir, existe un calendario de vacunaciones muy bien implantado desde hace más de 40 años. En este momento vacunamos frente a 13 enfermedades de forma universal y gratuita. Es decir, cualquier niño que viva en el territorio español, haya nacido en España o venga desde fuera, tiene el derecho a ser vacunado frente a estas 13 enfermedades. Insisto, de forma gratuita. Acceder a un centro público o privado que se pueda vacunar, y los niños están vacunados. Y los padres confían en el sistema, que es lo bueno, y tenemos que aumentar esta confianza, ya digo, con programas como este. Los gobiernos autonómicos y el gobierno central tiene que hacer campañas bien hechas, bien ideadas, para conseguir que estos padres, este resto de padres que aún dudan con la importancia de la vacuna, se les quiten las dudas y vacunen a sus hijos. Y al resto de los padres, felicitarles, son ustedes unos padres excelentes y están ustedes velando por la salud de sus hijos y de los otros hijos. Pues señor Ortigosa, muchas gracias por aclararnos este tema y por dejar claro su mensaje. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por llamarme. Muy buenos días.